no solamente el tema biológico y en el desarrollo del cáncer femenino es de manejo crucial por parte de los médicos, por parte de la cirugía, por parte de la quimioterapia, por parte de la radioterapia. También el estado mental juega un papel fundamental en aquellas mujeres que están padeciendo un cáncer de cuello uterino o tal vez una infección por el virus del papiloma humano como principal factor de riesgo. Estamos el día de hoy con la doctora Marilyn Toledo. Ella es psicóloga especialista en cáncer. Psicóloga oncóloga, esa es la especialidad, ¿correcto? Correcto, muchas gracias, doctor. Sí, bienvenida es a Pedido Salud. Muy bien, muchas gracias. Creo que hablábamos un poquito hace unos instantes de la importancia de poder coberturar en el sistema de salud a la paciente o al paciente con un diagnóstico oncológico en todas las dimensiones que corresponden, no más allá del órgano enfermo, que es tan importante identificar. Y es que le comento que desde el punto de vista psicológico, la localización tumoral exige que el profesional psicólogo determine cuáles son los factores, las dimensiones, los niveles, las estrategias de intervención. Entonces, una paciente con cáncer de cuello uterino tendrá un manejo específico y se mapea de una manera especial también el abordaje de intervención y seguimiento de la paciente. Okay. Y este abordaje de intervención y seguimiento desde el punto de vista de la psicología oncológica, porque es diferente tratar, creo yo, a un varón con cáncer de próstata que tratar a una mujer con cáncer de mama o con cáncer de cuello uterino, desde un punto de vista de que tal vez ella es madre, tal vez ella es hija o tal vez es hermana, que ya es un tema muy aparte. Segundo tema, tal vez no es madre y quiere hacerlo, ¿ok? Correcto. Entonces, segundo punto. Y tercero, tiene pareja y recordar que va a haber una amplia valoración en tiempo en el cual no va a haber contacto sexual. No digamos que sea vital e importante, pero podría ser que la pareja no lo entienda. ¿Okay? Entonces tenemos un brazo y así podemos seguir extinguiendo mayores características de lo que puede generar una secuela a nivel de su salud mental. ¿Es correcto? Es correcto. Entonces empezamos de repente por el primer punto que usted ha mencionado. El rol de la mujer dentro de su dinámica. Entonces, es distinto una mujer que tiene de repente 25 años, 30 años, 40, 50. Es distinto si es soltera, si es casada, si es conviviente, es cierto. Es distinto si ya tiene hijos, hacia 1, 2. Y si de repente, que he tenido casos de mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de cuello uterino estando en el proceso de embarazarse. Entonces, es también totalmente diferente, porque es como la construcción, la organización, la materialización de alguna forma de un poco de esta expectativa de vida, de esta expectativa personal y de pareja, y que aparece un cáncer pues no deseado, no esperado, y además que viene de repente como una ola, como un tsunami a arrasar todo aquello que la mujer puede haber considerado como parte de su propia historia. Entonces tenemos el rol, tenemos la situación en la que se encuentra, que puede ser distinto también, incluso el acceso a una atención inmediata. Creo que eso es importantísimo considerarlo, porque a veces nosotros hablamos, doctor, de el cáncer es democrático. Entonces no importa la edad, no importa el sexo, no importa el nivel económico, a veces decimos, no importa de pronto la condición cultural, intelectual, pero creo que debemos de hablar de democracia, no porque abarca en la transversalidad a todos los grupos, sino de acceso a la atención de salud oportuna que genere una expectativa y oportunidad de tratamiento y en algunos casos de curación. Entonces, creo que desde el punto de vista psicológico es una dimensión importante porque puede ser un factor de riesgo o puede ser un factor protector. ¿Qué quiere decir? Que si de repente es una madre, pues el esposo, los hijos pueden ser su factor protector de acompañamiento. Que si es una mujer sola, entonces es un factor de riesgo porque no tiene un soporte familiar. Puede ser una mujer que tiene un seguro, el que tenga, entonces es un factor protector porque tiene acceso a una atención, pero puede ser un factor de riesgo si no tiene una atención inmediata. Entonces lo que para algunos puede ser un factor protector y que sistematiza también la forma y la estrategia de poder abordar esa situación, para otros puede ser un factor de riesgo que puede llevar a la depresión, al estrés o a la ansiedad. ¿Y cómo afrontar esta realidad? Creo que lo primero
sería poder hacer psicoeducación. Y ahí está. Psicoeducación. Y ahí estamos de pronto todos, porque en el cáncer de cuello uterino, si bien es cierto que antiguamente nosotros teníamos las tasas de incidencia y prevalencia más altas, incluso también en la región, aún así en nuestro país es el segundo cáncer de mujeres que tiene mayor incidencia. Sin embargo, la vacuna para el VPH ha disminuido también esta posibilidad de poder controlar y de que la enfermedad pues, pueda reducirse con otros factores también. Nosotros hablábamos la vez pasada de inmunógenos conductuales. Sin embargo, creo que esta psicoeducación va por el hecho de poder considerar entonces todos aquellos aspectos, ¿no? Vacunación oportuna, y ahí los niños o las niñas no son los responsables, sino los padres que tienen una comprensión y una responsabilidad en el cuidado de sus hijos. De repente, igual, la sexualidad que puede estar pasando del primer nivel. Sexo no es necesariamente y no debe ser visto solo como una necesidad básica en la pirámide de las necesidades de Maslow, sino como las de tercer orden, ¿no? Esa relación sexual de intimidad, que los hombres y las mujeres de manera madura sepan cómo van a establecer una relación sexual monógama, que se esperaría. Creo que es importante igual disminuir consumo de tabaco, que es uno de los factores de riesgo también. Entonces hay muchos, eso es psicoeducación, pero no es una tarea solo del psicólogo, en realidad es una tarea de una gestión de política pública. Solo que nosotros lo llamamos como psicoeducación porque todos estos cambios tratan de generar cambios conductuales. Y entonces ese es el enfoque que intentamos darlo desde la parte preventiva. Entonces es prevención con promoción de la salud, detección oportuna con el chequeo preventivo, porque a veces decimos prevención es importante, pero la detección precoz es una oportunidad. Y luego el tratamiento que recibe la paciente con un acompañamiento integral hasta se espera la fase curativa, la fase de recuperación y la continuidad de su propia historia. Entonces, desde el punto de vista psicológico, nosotros tenemos esa línea de tiempo desde la promoción-prevención hasta esa parte final, que a veces no quisiéramos, pero hay pacientes que llegan igual, ¿no? Progresan en la enfermedad y pueden fallecer. Entonces acompañamos a esa paciente y también a la familia para que puedan hacer incluso un duelo adaptativo. Ok, nosotros sabemos que para el tratamiento del cáncer es necesario la monitorización o el médico de cabecera, en este caso el médico oncólogo. ¿Okay? Siempre. Tenemos al ginecólogo oncólogo, tenemos a radiooncología, tenemos a nutrición oncológica y todo esto es prácticamente, se da por sentado que debería ser así, pero dejamos de lado la salud mental. ¿Okay? Es necesario que un paciente diagnosticado con cáncer, en este caso hablando específicamente de cáncer de cuello uterino, tenga un psicólogo oncólogo tal cual tiene un oncólogo médico, un nutricionista oncólogo? Siempre, pero ¿por qué? Porque si nosotros protocolizáramos cada uno de los profesionales que integrarían un equipo multidisciplinario de enfoque interdisciplinario, entonces favorecería que el paciente pueda saber y reconocer que tiene un espacio propio, un espacio seguro, donde puede trabajar aquellos aspectos tan importantes que a veces no se lo comenta al médico. ¿Cuál sería la diferencia entre un paciente? Sabemos la diferencia entre un paciente que no tiene una asesoría personalizada en nutrición oncológica de un paciente que sí la tiene. ¿Okay? Obviamente la respuesta al tratamiento va a ser diferente en un paciente sin una asesoría de un nutricionista oncólogo que con un nutricionista oncólogo de la mano. El que va con la asesoría tiene mejor respuesta terapéutica. En el caso de psicología oncológica, un paciente que no tiene apoyo de un psicólogo oncólogo versus un paciente que sí lo tiene, que sí está guiado de la mano por un psicólogo oncólogo, ¿cuál sería el máximo beneficio y cuál sería el mayor perjuicio para el otro? Ok, creo que los beneficios empiezan desde el refuerzo de la conciencia de enfermedad. Este es mi diagnóstico, esto es lo que yo tengo, esperanza realista, ok. Principio de oportunidad. Entonces, el paciente es consciente de su diagnóstico, es consciente de su adherencia terapéutica y sus propias expectativas. Organiza adecuadamente, entonces el paciente con una atención psico-oncológica profesionalizada, especializada, lo que favorece es que el paciente tenga autonomía, tenga funcionalidad, tenga capacidad de decisión
él sea el que explique al médico, a su médico oncólogo, a su médico radiooncólogo, a los profesionales diversos y le diga, sí, me duele aquí, me duele, no me duele, me preocupa la sexualidad, doctor, quiero que me mande esta interconsulta. Y no, hay pacientes que llegan, se sientan y está el esposo o de repente están los hijos, y yo tengo pacientes que me dicen, es que no hablo, mis hijas son las que comentan, y entonces las sesiones, el paciente perdió la voz. Todos se adueñan del cuerpo del paciente y la paciente pierde incluso hasta la capacidad de decidir si acepto o no acepto. Entonces, una atención psico-oncológica refuerza esta autonomía, esta funcionalidad, esta capacidad de decisión, esta capacidad de aceptación, y nosotros le llamamos a esto incluso un nivel de afrontamiento entonces adaptativo, asertivo, proactivo y resiliente. Entonces es un paciente que tiene capacidad de comprender, de informarse, de preguntar, de no tener miedo incluso de decir no me siento bien, y que no se le cuestione por no sentirse bien, que no deja de ser una guerrera, que no deja de ser una heroína, que no está perdiendo contra el cáncer, que cuando tiene ganas de descansar puede decirlo sin que se le cuestione, no llores, tienes que estar fuerte, no sufras, piensa en tus hijos. Ninguna mujer se quiere morir. El espacio terapéutico seguro, profesionalizado, especializado, favorece que incluso si la paciente avanzó en el proceso de enfermedad, sea consciente y la informen y no se muera sin saberlo. Okay, o sea, la lucha interna que lleva contra la enfermedad y tal vez contra sí misma va a mejorar, va a tener una mejor respuesta. Que no va a ser una lucha donde su propio cuerpo es el campo de batalla, sino va a ser una comprensión donde ella hace todo lo que le dicen, porque todos los médicos desean que se recupere, todas las enfermeras desean que se recupere, todos los profesionales se han formado, se han preparado, se han especializado para darle las mejores oportunidades. Entonces, si ella no es que no está respondiendo, supongamos fuera el caso, no porque sea una mala paciente, es mucho más doloroso cuando las pacientes tienen recurrencia o recidiva, porque las pacientes se juzgan, qué no hice o qué no hicieron que me ha vuelto a la enfermedad. Entonces, creo que un espacio psicológico favorece a que el paciente no se juzgue ni lo juzguen, sino que se le acompañe paso a paso, y yo siempre digo, que viva. Que es que no nos sentamos a esperar a la muerte. Si la muerte viene, que nos espere viviendo. Así es, porque todos nos vamos a ir en algún momento, todo es cuestión de tiempo. Cada día nos queda menos vida. O cada día vivimos más, depende de la perspectiva de cómo lo veamos. Así es. Escuchaba hace poco un post que mencionaba que los años que tienen en realidad son los años que ya no tenemos. Son los años que vivimos, son los años que pasamos, y por lo tanto tenemos que disfrutar cada momento de una forma más grande, de una forma minuto a minuto. Yo tengo un pensamiento, doctor, que de repente lo comparto con usted y lo comparto con toda su audiencia, sí, claro. Que es que la vida es una construcción de momentos que atesoramos en el presente, o sea, es mi pensamiento, para volver a ellos en el futuro. No sé si a usted le ha pasado, pero creo que todos en algún momento nos sentamos y añoramos aquello que hemos vivido. Perfecto, si este es el presente, es el que tenemos, somos conscientes de que así el futuro se construye en días, en semanas, en meses y en años. Yo siempre a veces le pregunto al paciente, dependiendo de los casos, hasta los cuántos años quiere vivir, dependiendo, y algunos se quedan pensando, y lógico, saben que su enfermedad es muy compleja, es muy difícil. Dicen, es que a mí me hubiera gustado. Yo le digo, a ver, si alguna vez, ¿hasta qué edad te gustaría vivir? Sigo en la misma pregunta en el presente. Por ejemplo, alguien me dice, hasta los 80. Y yo le digo, perfecto, entonces piensa en esos 80 y ahí vamos retrocediendo 75, no sé, tienes 57 de repente. Llegamos, hicimos 59 y entonces primero hay que cumplir 58. Y es que la vida es eso, es una construcción de momentos, y yo quisiera que los pacientes con cáncer reconozcan y sepan que a veces está bien no estar bien, porque es el primer paso que damos para poder estar mejor. Cuidarnos es una parte importante, el autocuidado del paciente, el autocuidado del cuidador informal y el autocuidado del cuidador formal. Que no nos olvidemos
de la familia de nuestras pacientes también, que son Es tan un importantes. cuidado conjunto, tanto paciente como familia y profesionales médicos tratantes. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en PBO Salud. ¿Cómo podríamos agendar directamente una cita con usted, cualquiera de los pacientes que nos esté escuchando? Ay, muchas gracias también, en este caso también al Colegio de Psicólogos, que también genera todo este tipo de redes. Creo que en las redes pueden encontrarme y allí seguro me pueden hacer una consulta y yo, pues... ¿Cómo lo encontramos en las redes? En LinkedIn, en Facebook también, como mi nombre, Marilyn Toledo. Como la doctora Marilyn Toledo. Muchísimas gracias nuevamente por estar también. con nosotros Gracias. en PBO Salud. Muchas gracias. Bien, y nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Recuerda, el cáncer puede prevenirse, depende solamente de ti.